La primera categoría que voy a mencionar acá para músicos es que quiero que usted se ponga en perspectiva de que estos altavoces que voy a mencionar son altavoces de batería recargable que son para ingresos, ganar dinero. Aquí no va a ir el Party Bux, ni nada de esos con lucecitas, ni los otros que he hablado en el canal de la marca Tronsmart. Vamos a hablar de altavoces que te van a generar ingresos. Vamos entonces a empezar con la categoría de mayor crecimiento del mercado y en la cual hay muchísimo interés a partir del 2018 gracias al lanzamiento del Bose S1 Pro. Trataré de dar la mejor información para usted. En el puesto número 5 tenemos al JBL EON One Compact, que fue la respuesta que hizo JBL al sacar el Bose S1 Pro. Muy buena respuesta de frecuencia, tiene excelente procesamiento a nivel de respuesta de frecuencia muy plana, lo cual se recomienda encarecidamente que usted ecualice a su gusto. Tiene muchísimas funciones, entre ellas resalto la ubicación de la tablet en la parte superior, lo que sería los puertos USB para recargar dispositivos, también las múltiples funciones en la aplicación de muchos efectos, la ecualización paramétrica en cada uno de los canales y en el máster principal. Tenemos el Phantom Power, que es supremamente importante, es de los pocos dentro de la categoría que lo traen. También tenemos muchas capacidades con el reverb y mucho procesamiento de la empresa Lexicon. Es importante anotar de que este altavoz ya se opera con la nueva aplicación de JBL que se llama Connect Pro. ¿Por qué no está de primer lugar? Porque le hace falta calidad de sonido y presión sonora con respecto a los demás que están adelante. El punto fuerte es la duración de la batería, supremamente buena, aproximadamente 12 horas a medio volumen y a máxima potencia unas 8 horas. Para que lo sepa, es mi recomendado número 5. En el puesto número 4 tenemos el Bose S1 Pro Plus, que es la evolución del Bose S1 Pro, en el cual ya hemos hecho un video destacando todas las características y cualidades que tiene este altavoz. Dentro de las mejoras con respecto a su modelo anterior, la más destacada son dos. La primera, la pantalla en cada uno de los controles, donde podemos acceder a múltiples opciones para cada uno de los canales, como ecualización, por así decirlo, agregar algunos efectos de reverb y controlar básicamente mediante esas pantallas que se ven muy atractivas. El apartado estético de este altavoz observa una evolución bastante agradable a nuestros ojos, se ve mucho más parecido a la que es la serie de altavoces L1 Pro. Ya hay una estética muy marcada, ya se puede utilizar con la misma aplicación del L1 Pro, que es Bose Music, en el cual abrimos un abanico ilimitado de probabilidades y de posibilidades gracias a que cada uno de los canales los podemos ecualizar de acuerdo a nuestro gusto. Entonces es espectacular. Si usted quiere estatus, quiere resaltar y quiere cobrar más, esta es una muy buena opción porque Bose es una marca que la mayoría de la gente tiene asimilada como la mejor. Es una marca de prestigio que ha hecho investigaciones muy interesantes con respecto a otros competidores. La duración de la batería de este altavoz mejoró con respecto al modelo anterior hasta 11 horas de uso y a máxima potencia unas 6-7 horas. Siguen teniendo algunos inconvenientes de distorsión a máxima potencia en los graves debido a la forma que está hecha la caja. Sigue teniendo mejores graves que el modelo anterior. La voz y los agudos se sienten más limpios con respecto al modelo anterior. La segunda cuestión que tiene este altavoz son las conexiones inalámbricas gracias a sus accesorios. Podemos conectar cualquier micrófono alámbrico y volverlo inalámbrico. El favorito suyo, el S Electronics, Sennheiser, Audix, el Shure, que es la marca más famosa del mundo. Y tenemos también otras marcas en el mercado. En el puesto número 3 tenemos al Mackie Showbox. Usted se preguntará, pero ¿por qué no incluyes al Mackie Tune Go? El asunto es que el Mackie no tiene efectos y esto es indispensable para un músico para cantar en vivo. Este Mackie Showbox tiene muchísimas probabilidades y posibilidades para usted cantar. Me gusta mucho la consola extraíble en la cual la podemos conectar en nuestra base de micrófono y ecualizar prácticamente desde ahí y tendremos todo el control del sonido de una forma muy relajada y exclusiva. También esta consola extraíble permite conectar un cable para cargar nuestros iPads donde tenemos las melodías, las notas de las canciones o la letra o la reproducción de nuestras pistas, como usted quiera utilizar este dispositivo. También tenemos muchísimas conexiones por si de pronto usted no quiere presentar solo, quiere otros 2-3 amigos que lo acompañen con instrumentos de cuerda. De percusión tenemos la probabilidad de conectar 6 canales físicos, lo cual me parece espectacular. De hecho hay un canal par que es para conectar un piano. Podemos conectar un grupo pequeño fácilmente en cualquier lugar. También tiene la posibilidad de que la batería pueda cambiarse, muy similar a como es la serie Mackie Tune, me parece excelente. La calidad de construcción es buenísima.
El tipo de la caja no me gusta mucho porque es sellada y esto hace que se forme un muelle interno muy grande y no permite que el cono excursione. El agudo se escucha espectacular, es el mejor de la categoría en mi opinión debido a la calidad de construcción, la forma en que está hecho el componente del domo, la cúpula, que hace que el sonido se escuche muy nítido. Y es un gran equipo debido a las múltiples posibilidades de transmisión en vivo. Tiene una cantidad exagerada de funciones. La calidad de sonido es excelente, pero sí le hace falta presión sonora con respecto a los dos monstruos que vienen a continuación. En el puesto número 2 tenemos al Precision Dry K8. Es un altavoz bastante liviano, 6.9 kilogramos, tiene unas capacidades muy sencillas de utilizar, pero efectivas, 4 efectos que tienen una calidad excepcional. Los preamplificadores de este equipo son absolutamente de lo mejor que puedes encontrar en esta categoría, mucho margen de ganancia y muy limpio el sonido. La ecualización no me gusta mucho por el destornillador, pero es perfecto por si quieres dejar una ecualización preestablecida y no tener que volver a descuadrar los botones por un accidente. Tiene 3 entradas, una de ellas es especializada para consolas y tiene la función de anti-feedback, como la gran mayoría de los altavoces que hemos mencionado acá en esta categoría, todos tienen esta cualidad. Me gusta que no utiliza aplicación para que la gente que no sabe mucho de música o de este cuento de aplicaciones para el músico sea lo más práctico posible. La función de transmisión en vivo también es de destacar en este altavoz y también al mismo tiempo la conectividad Bluetooth es buena, no tan buena como la Bose S1 Pro Plus, que podemos conectar 2 dispositivos al tiempo, pero este equipo lo que más resalto es su impresionante calidad de sonido y potencia. Se escucha muy fuerte y es uno de los factores principales por el cual usted hace la compra. También este altavoz tiene una construcción excelente, tiene muy buenos componentes internos con respecto a lo que es la electrónica y los woofer y los drivers que están dentro de la caja. La batería es la misma que del JBL One Compact. En el primer lugar tenemos al Electro Voice IBIRS 8. Definitivamente muchas personas que compraron el Bose S1 Pro no hicieron el cambio hacia el Bose S1 Pro Plus, sino hacia el IBIRS 8. Aunque es de los más costosos del mercado, es un altavoz que se escucha espectacular. 30 efectos por canal, Phantom Power, batería extraíble de una forma fácil y tiene el mejor sistema de batería, ya que es diseñado por Bosch y Bosch es especialista claramente en lo que es sistemas de seguridad y electricidad en el mercado. Entonces gran parte de esta batería está diseñada por su empresa, por la dueña de Electro Voice. Tiene una potencia espectacular. El único que le compite de cerca es el Precision Dry K8, pero de resto este altavoz está en otra categoría diferente a todos los altavoces de batería recargable. El sonido es excelente, la calidad muy buena, el agudo fácilmente llega a 20 kHz, quiere decir que la nitidez es espectacular. Este altavoz tiene muy buenos componentes internos, tiene una calidad de construcción impresionante, metálico gran parte por dentro. En cuanto a la unidad, es el único que puede exponerse ante lluvia y polvo dentro de la categoría, es impermeable, tiene muy buenas características en sus procesos ecualizadores y en cuanto a la forma en que lo puedes utilizar como monitor de piso y como kickback. Es un gran altavoz, la verdad. Ya salió la versión número 12, esperemos a ver qué tal sale. Vamos a continuar entonces con la siguiente categoría. Para ver la siguiente categoría, haz clic en este video. Si deseas ver absolutamente todas las categorías de estos altavoces, haz clic en el siguiente video y suscríbete.